A las 9:36 de la mañana hablamos del asma. Hoy es el Día Mundial del Asma y para hablar de esta enfermedad crónica, nos hemos traído pues al jefe de neumología del Hospital Virgen de la Resaca, Rubén Andújar. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, el asma, esa enfermedad que pues todos conocemos a alguien con asma, es una enfermedad con mucha prevalencia. Hablábamos de los datos, más de 80.000 personas en la región de Murcia, entre un 7 y un 8%. Aquí en nuestra comunidad son correctos estos datos, ¿no? Quizá un poquito más. Quizá un poquito más porque Murcia tiene algunas condiciones especiales por el tema de la costa, ¿no? La humedad, el nivel de ácaros que hay a nivel de estos territorios costeros hace que se eleve un poquito, ¿no? Quizá estamos en torno a 100.000 personas aquí en la 100.000 personas en la región. Son muchas personas. Bueno, es una enfermedad muy prevalente, ¿eh? Se calcula que entre un 5% de los niños, un 10% de los adultos padecen la enfermedad. Vamos a situarnos. ¿Qué es el asma? Pues el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, ¿vale? Donde se produce efectivamente inflamación a nivel de la vía aérea, de los bronquios, de los bronquiolos, y esa inflamación hace que los bronquios se comporten de una manera un poquito diferente a las personas que no padecen asma, ¿no? Que reaccionen, ¿no? Que se estrechen de forma muy pronunciada en estos pacientes, con diferentes estímulos que a una persona normal no le afectarían, ¿no? Por ejemplo, el aire frío, algunos pacientes manifiestan que con la risa se les provoca ese broncoespasmo, ¿no? Y luego las condiciones ambientales, ¿no? Los pólenes, la contaminación, todo esto afecta, ¿no? Y bueno, es un síndrome donde se produce una inflamación y luego hay una serie de enfermedades que acompañan al asma o que pueden acompañar al asma, que también condicionan que uno esté mejor o peor. Esas enfermedades, por ejemplo, hablamos de la alergia, o sea, la alergia y el asma van muchísimas veces de la mano, en muchísimos casos. ¿La alergia provoca el asma provoca la alergia? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, a ver, en la etapa infantil, el asma más prevalente es el asma alérgico. El mecanismo alérgico es el que provoca, digamos, esa inflamación a nivel de las vías aéreas y a nivel de otras mucosas, ¿no? También a nivel de la nariz, la rinitis, que acompaña también a esta enfermedad. Y luego en la edad adulta quizá hay una prevalencia mayor de pacientes que no son alérgicos, ¿no? Que tienen otro tipo de asma, ¿no? Digamos que el propio organismo favorece esa inflamación, ¿no? Que hablaríamos de asma eosinofílica, o incluso pacientes que no tienen biomarcadores elevados, ¿eh? Hay pacientes con asma que no tienen eosinófilos altos y que no tienen esas células inflamatorias altas y que sin embargo sí padecen esa inflamación. Pero ¿es el asma una enfermedad básicamente infantil? Porque estás hablando de adultos. ¿Se está viendo cada vez más diagnóstico en adultos o sigue prevaleciendo el asma diagnosticado en niños? Cada vez hay más asma en adultos. Estamos viendo un incremento en los diagnósticos en adultos, que lo llamamos asma de inicio tardío, ¿no? Cuando se produce la aparición del asma a partir de los 18 años y están relacionados pues con cosas diferentes a los niños, ¿no? En los niños es más prevalente el asma alérgica, como digo, y en el adulto está relacionado con la obesidad, con exposiciones laborales a químicos, con cambios hormonales, sobre todo en mujeres. La mayoría de los pacientes que debutan en adultos son mujeres, en la edad después de la menopausia, posmenopáusica, y luego la contaminación, que también favorece que aparezca el asma en adultos. Hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de una enfermedad que se diagnostica también mucho a nivel infantil, pero se puede vivir perfectamente con asma, se puede hacer una vida normal, ¿no? Un día a día normal con asma, la medicación, ciertos cuidados, ciertas precauciones, pero se puede vivir bien. Se puede vivir a pesar bien. De ser asmático. Se puede vivir bien a pesar de ser asmático. Lo único es que dependiendo de la gravedad del asma que tengas, necesitas más necesidades de tratamiento o menos, ¿vale? Entonces, en un asma intermitente, pues los pacientes llevan su inhalador de rescate y no necesitan nada más, ¿vale? Y luego tenemos el asma persistente, que también la dividimos en leve, moderada o grave. En los leves necesitan tratamiento de mantenimiento, pero muy poquita dosis, ¿vale? Y el asma grave no es un asma que no permita hacer una vida normal. El objetivo siempre con los pacientes que tienen asma grave es que puedan realizar una vida totalmente normal, hacer deporte, vivir, dependiendo de la edad, salir a la calle, salir a pasear, hacer una vida completamente normal. Lo único que esos pacientes, para conseguirlo, necesitan más tratamiento.
Y los tratamientos han evolucionado mucho, ¿no? O sea, hablamos de, bueno, yo recuerdo esos tratamientos, sobre todo para la alergia, que te morías de sueño, te tomabas una pastilla de la alergia y es que te caías redonda, y ahora ya esas cosas no pasan. Y también los inhaladores han evolucionado mucho. ¿Cómo ha cambiado la medicación en los últimos años? Bueno, ha cambiado bastante. Es verdad que ahora tenemos antihistamínicos, pastillas de la alergia que no dan sueño. Eso ha sido un avance importante. Ha sido un avance importante. Y luego los inhaladores también han ido evolucionando. Han ido cambiando las moléculas. Al final, el tratamiento inhalado son broncodilatadores y corticoide inhalado, pero esas moléculas han ido evolucionando. De hecho, a día de hoy ya tenemos tratamientos que se hacen una vez al día solo, de forma inhalada, ¿no? Y luego la gran revolución han sido los tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos, sobre todo para ese pequeño porcentaje de pacientes con asma grave, que es un porcentaje pequeño, pero son muchos pacientes. Aquí en la región se calcula que en torno a 9.000 pacientes tienen asma grave. No todos requieren tratamiento biológico, pero sí que puede haber 2.000, 3.000 personas que necesiten este tratamiento, y esto sí que ha revolucionado el tratamiento. Lo que hacen estos tratamientos biológicos es de forma personalizada, es decir, hay diferentes tipos de tratamiento, y lo que hacen es bloquear determinadas moléculas que producen esa inflamación, ¿no? Y para eso buscamos el perfil del paciente y hacemos una medicina personalizada para saber qué biológico iría con qué paciente para que puedan hacer una vida totalmente normal. Estábamos hablando antes de que la región de Murcia es una región con especial prevalencia en casos de asmáticos, aumentan los casos año tras año. Tengo aquí un dato, no sé, corrígeme si me equivoco, 6.000 nuevos casos al año en la región. No sé si me comentabas que la costa, la cercanía al mar, por la humedad puede aumentar esa prevalencia, pero también hablábamos de contaminación. ¿Estos dos factores son muy determinantes en los casos de asma? Claro, el tema de la alergia es muy determinante, y el tema de la contaminación también, no solo a la hora de aumentar los casos, de aumentar la incidencia de asma, sino también de empeorar a esos pacientes que tienen ya un asma, ¿no? Yo lo veo claramente, y hay estudios epidemiológicos que también lo corroboran. La semana que tenemos aquí mala calidad del aire, sobre todo cuando hay calima, esa semana los pacientes llegan a la consulta francamente mal, O sea que sí, claro, la contaminación influye no solo en la incidencia, en que haya más pacientes diagnosticados de asma, sino también en el empeoramiento de los pacientes que ya tienen asma. Hay pacientes que tienen que cambiar de ciudad o de hábitat para poder llevar una vida. A mí me llama mucho la atención, hace unos años leí un artículo en Jaén, el olivo, que es un alérgeno muy potente, que pues, hay muchos alérgicos al olivo. Había un grupo de chavales que vivir en Jaén en época de polinización era para ellos imposible, y lo que hacía no me acuerdo si era la comunidad, la Junta de Andalucía, la ciudad, la Diputación, no me acuerdo qué organismo era, se los llevaba a un retiro los 2 meses de la primavera porque no podían vivir en la zona de los olivares. Puede provocarte el asma tener que cambiar de sitio, irse a lugares menos contaminados, a lugares donde el aire esté más limpio, menos perjudicado. Bueno, realmente lo ideal sería que tuviéramos un aire menos contaminado, ¿no? Porque no todo el mundo se puede permitir cambiar de ciudad, ¿no? Y de lugar de domicilio, ¿no? De donde vive. Efectivamente, si hay un alérgeno en una zona que a ti te está provocando crisis o que te está provocando la aparición de asma y te mueves a una zona donde no la hay, pues efectivamente vas a mejorar. Pero claro, el problema es que no todo el mundo puede permitirse esto. Asma en niños. ¿Hay genética de por medio? ¿Qué ocurre ahí para que un niño sea asmático? Hay una serie de factores que pueden determinar. No sé, yo como madre, a mí me avisaron de ciertos factores que decían, este niño va a ser asmático. Efectivamente, el niño fue asmático. Hay una serie ahí de indicadores, de pistas, pero ¿hay factores genéticos
Hay factores genéticos. Hay factores genéticos en el asma infantil, sobre todo los que tienen que ver con los mecanismos alérgicos y con la hiperreactividad, ¿no? Que parece que sí que tenemos cromosomas donde tenemos ya localizados genes que puedan compartir esta información de generación en generación, ¿vale? Pero no solamente es una enfermedad genética, también influye el estilo de vida, influye la contaminación del aire, influyen muchos otros factores, ¿no? Y en el caso de los adultos influye también el estrés, la contaminación, el estilo de vida, si el paciente es obeso o no es obeso, la exposición laboral a determinadas sustancias. Entonces, bueno, puede haber un componente genético, pero no solo es genética. ¿Se puede curar? Bueno, el asma es una enfermedad crónica. Entonces, como tal, a día de hoy, y digo a día de hoy porque estamos viendo cosas que no esperábamos con los tratamientos biológicos, ahora las comentamos, a día de hoy es una enfermedad que no se cura, ¿vale? Pero es una enfermedad que se puede controlar y nos puede permitir vivir de forma adecuada. Es verdad que en niños con un mecanismo alérgico, sobre todo cuando son alérgicos a un único alérgeno, las vacunas, la inmunización puede hacer que nos desensibilicemos a ese alérgeno, y hay casos que cuando llegan a la edad adulta ya no necesitan absolutamente nada para poder vivir, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos remisión clínica. Y en el caso de los biológicos, pues ahora ya hay estudios que nos están demostrando que cosas que estudiábamos como irreversibles, como es el remodelado de la vía aérea, el remodelado es cuando uno tiene un asma mal controlada de forma continuada, hay cambios de reparación en las vías aéreas, ¿no? Empieza a romperse las uniones del epitelio, con lo cual es más fácil que pasen las partículas de polución y los pólenes a la vía aérea, ¿no? Y bueno, pues empieza a haber cambios de aumento del músculo liso, algo de fibrosis alrededor de los bronquios. Bueno, pues ya hay estudios, son estudios pequeñitos, pero sí que estamos viendo que parece que pueda ser reversible cuando administramos un tratamiento que efectivamente cambia la historia natural de la enfermedad. Con lo cual, a día de hoy no podemos decir que se cura, pero hay esperanza. Bueno, vamos a ver qué pasa a futuro. El medicamento estrella, los inhaladores, pero por lo que he leído por ahí no somos muy espabilados tomándonos los inhaladores. La medicación bien tomada entiendo que es mucho más efectiva. Nos estamos tomando mal los inhaladores. Es muy importante tomar los inhaladores y ser constantes en el uso. Como te decía, ya hay inhaladores que se toman una vez al día, y para mejorar la adherencia a veces ponemos este tipo de inhaladores que pueden favorecer que no olviden la segunda dosis o la tercera dosis de fármaco, ¿no? Y es importante ser adherente porque es lo que nos va a permitir controlar la enfermedad, ¿vale? Los pacientes tienen que saber que hay dos tipos de tratamiento. Los tratamientos que nos controlan el asma, que son los tratamientos de mantenimiento, que es el inhalador que lleva el corticoide inhalado, que es el fármaco que tiene el fármaco por excelencia en el asma, ¿vale? Es una enfermedad inflamatoria. El corticoide es el antiinflamatorio que nos baja esa inflamación, pero que no percibimos una mejoría en el momento de tomar el inhalador, ¿no? Y luego tenemos los tratamientos que son aliviadores, ¿vale? Que nos sirven. El Ventolin. El Ventolin se utiliza de rescate, ¿vale? Y es verdad que cuando lo utilizamos a los 5 minutos estamos ya estupendamente. Pero no es el tratamiento que tenemos que hacer de mantenimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Ventolin nos abre el bronquio, es un broncodilatador, pero no nos quita la inflamación. Con lo cual, a las 7-8 horas, cuando pasa el efecto del Ventolin, volvemos a tener nuestro bronquio cerrado e inflamado, ¿vale? O sea que es importante que el paciente conozca esos dos tipos de inhaladores. Ventolin sí hay que utilizarlo, de rescate, pero lo más importante es hacer el tratamiento de control, el corticoide inhalado, que es lo que nos va a permitir que no tengamos que hacer esos rescates. Pero es maravilloso que un medicamento, el Ventolin, no sé, 30 años, 40 años, ¿cuántos años tendrá el Ventolin que a día de hoy siga siendo el principal medicamento de rescate de los asmáticos, ¿no? Bueno, es que es un tratamiento que nos abre el bronquio de forma prácticamente inmediata. Sí. Y bueno, pues sigue estando vigente porque funciona.
Es verdad que ya hay combinaciones que llevan el Ventolin con un poquito de corticoide inhalado para rescate, con el objetivo de que a la vez que tratamos el broncoespasmo, esa situación de ahogo que tenemos en un momento determinado, empecemos a tratar ya un poquito la inflamación. Y ya se utilizan esos inhaladores también de rescate. Sí, yo por experiencia veo que el rescate en la risaca, cuando subes con una crisis asmática, es una combinación de Ventolin y corticoide inhalado, y te tiras ahí toda la tarde tomando los inhaladores, pero es esa combinación de los dos medicamentos, ¿no? Claro, en una crisis nos interesa actuar rápido, con lo cual utilizamos inhaladores broncodilatadores de acción corta, o sea, de acción que son los más rápidos y que son los que nos van a salvar la crisis, ¿no? Entonces, en una crisis utilizamos estos broncodilatadores de acción corta, el corticoide inhalado y el corticoide sistémico, ya sea, depende de cómo sea la crisis, lo podemos poner intravenoso o se puede poner en medicación oral. Bueno, estamos en plena primavera. Cada año sale la noticia de esta primavera, la peor de la historia. Siempre, la primavera siempre es la peor de la historia. Este año especialmente también, porque ha llovido mucho este invierno y bueno, eso mueve mucho el polen. Está siendo una primavera muy complicada. Realmente, porque es lo que digo, que siempre estamos viendo el titular ese de qué primavera más mala van a pasar los alérgicos. Sí, es verdad que ya como que pierde un poco de fuerza el mensaje. Pierde un poco de fuerza, ¿no? El titular, sí, pero al final esta tiene un justificante, que es la humedad. Es que ha llovido muchísimo. Este año ha llovido mucho y está siendo una primavera dura. Los pacientes cuando vienen lo dicen. Dicen que este año la alergia, que es tan fatal, sobre todo síntomas de rinitis, de conjuntivitis alérgica, ¿no? El lagrimeo, los oídos. Nada, la primavera está aquí y viene. Es verdad que el cambio climático está haciendo también que tengamos primaveras un poco diferentes y quizás más duras que si miramos atrás hace 20 años, ¿no? Porque se incrementa un poco el periodo de polinización y se mantienen más las partículas en el aire, y eso puede hacer que ha empezado estemos antes. peor. Claro. Ha empezado antes. Empezamos antes y va a acabar cuando llegue el calor abrasador que se cargue el polen. Vamos a ver si podemos dar algún consejo a los alérgicos asmáticos que nos estén oyendo ahora mismo, precauciones, no sé, ¿qué podemos decirles para aliviarles un poco en estas semanas tan difíciles? Bueno, yo creo que los alérgicos asmáticos tienen que tomar su antihistamínico, ser constantes con el tratamiento y tomar su medicación de control de forma como se le haya indicado su médico, ¿no? Y adherirse bien al tratamiento. Y luego también es importante que si tenemos dudas sobre si hacemos bien el inhalador o no, pues que nos acerquemos al centro de salud, porque la enfermería nos puede indicar cómo realizar de forma correcta los inhaladores, que también es muy importante, ¿vale? Porque hacer un inhalador mal pues puede hacer que no llegue donde tiene que llegar, al pulmón, y se nos quede todo arriba en la garganta y tener efectos secundarios a nivel de la orofaringe y que no tengamos el efecto beneficioso que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues adherirse y además saber hacer los inhaladores y ser constante con el tratamiento. ¿Y cuándo tenemos que ir a urgencias? ¿Cuándo la situación se pone complicada? Bueno, yo creo que los asmáticos saben perfectamente cuándo hay que correr, ¿no? Yo creo que el que mejor conoce su asma es cada uno, ¿no? Y ¿cuándo tenemos que ir? Pues tenemos que ir cuando nos falta el aire, cuando hemos hecho nuestra medicación de rescate y todavía no mejoramos. Ese es el momento de ir a urgencias del centro de salud, o incluso si estamos ya muy mal, a urgencias del hospital. Retos del futuro con la enfermedad como neumólogo, ¿qué esperamos de los próximos años en el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, yo creo, como te decía, ya hay datos esperanzadores, ¿no? Donde tenemos cuestiones que nos parecían irreversibles o que las estudiábamos como irreversibles, todavía están en los libros como algo irreversible, y tenemos fármacos que nos están ayudando a bloquear la enfermedad, nos están ayudando a conocer mucho mejor el mecanismo inmunológico de la enfermedad, con lo cual yo creo que a futuro tendremos nuevas dianas terapéuticas, incluso llegaremos a hablar de remisión completa de la enfermedad y no sé si de curación, ojalá.
y podemos lograr frenar el aumento en la prevalencia del asma, porque eso, o sea, ya es mejorar la enfermedad, pero bajar la ratio, bajar los casos. ¿Eso es posible o para eso hay que aplicar muchas políticas para...? Hay que aplicar muchas políticas. Yo creo que ahora mismo, tal y como estamos, vamos a ir a peor en ese sentido, ¿eh? Yo creo que el tema de la contaminación del aire es un factor muy, muy relevante a nivel de la incidencia y del empeoramiento, y yo creo que necesitamos políticas que mejoren nuestra calidad del aire para que todas estas enfermedades, no solo el asma, el resto de enfermedades respiratorias, al ser un órgano que está continuamente en contacto con el aire ambiente, pues puedan mejorar. Rubén Andújar, jefe de neumología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, muchas gracias por estar hoy aquí en Plaza Pública Noticias en este Día Mundial del Asma, este 5 de mayo. Gracias por venir, por ilustrarnos, por contarnos tantas cosas interesantes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros.